Tal como se los decíamos, recibimos hoy al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a quien ya saludamos y le planteé la primera pregunta. Ministro, usted anoche en una actividad de la Guardia Republicana reconocía que la cifra de homicidios en este año 2015 es una cifra alta. ¿Va a tener un crecimiento que está por encima de lo que ustedes esperaban para este año? Si uno no puede predecir cuánto va a tener en el futuro, eh, pensamos que como venía evolucionando podía estar un poco por debajo, pero yo creo que sustancialmente no cambia, si había algunos más o algunos menos, igual es alta. Yo lo que decía ayer de noche, y me parece que era lo más importante, es que dentro de esa cifra alta existe un número muy alto de homicidios en conflictos entre delincuentes. ¿Y esos son imposibles de evitar? ¿Nos tenemos que resignar a que los delincuentes se maten entre sí o hay Y algo que se puede hacer? es muy difícil. No, se hace, pero se hace no en el homicidio en sí, sino en el ataque a las bandas de delincuentes que después se están atacando entre ellos. Es muy difícil porque cuando sucede un hecho de esos nadie colabora para aclararlo, al contrario. No sé quién fue, no sabemos, y saben. Lo que pasa que después se toman medidas de represalia y suma nuevo homicidio. También decía que hay gente dentro de esas bandas que reparte armas y pone como condición que se defienda cuando la policía vaya a entrar a los lugares donde actúan. Y los que tienen esas armas las utilizan también fuera de esas actividades. En su momento, hace algunos años, se había planteado un intento por una ley de desarme de la población civil, se había planteado el canje de armas por tablets, por bicicletas. ¿Por qué eso quedó como una propuesta que no terminó de cristalizar? No, acá se aprobó una ley de armas, nosotros la reglamentamos, tuvimos una contradicción con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa aportó algunas cosas, hicimos una segunda reglamentación, sigue habiendo una diferencia, esa diferencia tiene que ver fundamentalmente con el registro actualmente corresponde al Servicio de Material y Armamento y nosotros entendemos que está bien, pero que la persona vinculada al arma tiene que estar registrada por el Ministerio del Interior, porque es la que inmediatamente tiene que saber cuando aparece un arma si esa arma está vinculada a delitos, y esa es la diferencia. El Ministerio de Defensa entiende que no tiene que haber dos registros, nosotros entendemos que sí tiene que haber dos registros, porque el registro del Ministerio de Defensa está más vinculado al arma y no proporciona inmediatamente la información, y el Ministerio del Interior tiene que saber, la policía tiene que saber inmediatamente. Y por esa diferencia con el Ministerio de Defensa no se ha podido aplicar. No se puede aplicar porque nos pertenece a los dos la firma de la reglamentación. Pero no, sin la reglamentación los jueces la pueden aplicar también. Algunos la aplican, otros no. Cuando esté reglamentada la tienen que aplicar todos. Y esto es lo que se está tratando de arreglar ahora. Pero va a haber una campaña de... Sí, pero cuando Como en esté su momento se había reglamentada. planteado el canje por bicicleta, por tablet. Cuando esté reglamentada. O sea que sigue una idea que sigue vigente. Sigue presente. También le quiero consultar, ministro, con relación a la evolución de las rapiñas en este año 2015, sobre todo porque es un tema muy central. La gente recuerda mucho cuando en campaña electoral se prometía en el quinquenio bajar un 30% de este tipo de delitos. Lo fundamental es a partir del presupuesto. Y el presupuesto entra en vigencia el 1 de enero. O sea que el objetivo se mantiene. El objetivo claro que se mantiene, pero lo que pasa es que significa algunos cambios que se empiezan a aplicar en 15 días. ¿Qué cambios? Y en el presupuesto se votó un programa de alta dedicación, que es un complemento importante para policías que tengan alta dedicación horaria en el sentido, no aumento de las horas de trabajo, son 8 horas de trabajo, pero
el horario en el que se hace esas horas. Mayor flexibilidad. Mucho más flexibilidad, pero voluntariamente, y tienen complemento. Eso nosotros pensamos que nos va a ayudar muchísimo en lo que está pasando ahora. No estoy hablando de lo que está pasando desde el principio de año, porque nosotros hemos ido tomando medidas. Esas medidas han sido bastante efectivas y siempre produce, la delincuencia también observa lo que hace la policía y modifica algunas cosas de su conducta y requiere que la modificación que haga la policía nuevamente sea muy rápido, no que sea para la semana que viene, porque para la semana que viene ya no alcanza. Y con la, digamos, inflexibilidad que hay cuando una persona está atada a un turno, a una zona, no se puede. Entonces, con la cantidad de policías, que son unos 1000, que van a tener alta dedicación, nosotros pensamos que nos da la flexibilidad necesaria para mejorar la situación. ¿Y qué es lo que van a hacer con esos policías? Atacar el movimiento. O sea, siempre se dice que cuando nosotros hacemos algunas cosas, saturamos una zona, ponemos videovigilancia fuerte, dice, el delito se mueve. No se, hay dos cosas. Cuando se mueve, está comprobado en el mundo y lo comprobamos acá, se mueve mucho menos de lo que había antes. Si uno toma las zonas controladas fuertemente y se cuentan los delitos que había antes de la intervención, y una zona vecina, los delitos que había antes, y luego se actúa sobre esas zonas y se mide lo que pasó después en las dos zonas, en las que hubo intervención y en las que no, la suma de los delitos es menor después de la intervención. Pero hay a veces una movilidad que tiene que ver más que con el cambio de zona, con el cambio de hora, tiene que ver con el cambio de modalidad y a veces con el cambio de zona. Y eso se puede tocar con la alta dedicación. Ahora, una de las cosas que se decía para mantener el equipo de trabajo en el Ministerio del Interior, ya no hablo solamente de su figura, ¿no? Hablo del viceministro y de todo el comando del Ministerio del Interior, era que como era un equipo que ya venía trabajando, era mucho más fácil seguir con el proceso, que se siguiera trabajando con las mismas líneas y eventualmente, bueno, que los resultados se pudieran ver antes. ¿Por qué de todas maneras hay que esperar al presupuesto? Y las rapiñas, por ejemplo, siguen en aumento. Es verdad, un aumento más leve que el que se venía experimentando, pero siguen creciendo. No, hay dos cosas. Hay una que es un aumento mucho más leve y en los últimos meses empezó una caída, que no va a producir una caída en el año, porque es al final, pero empezó a producir una caída. Pero ya los últimos resultados o datos que ustedes tienen es que sobre el final de este año se empieza a producir eso que ustedes anunciaban, Sí. empiece a bajar el número de rapiñas. Sí, en Montevideo por lo menos, y desparejo en el resto del país, pero en Montevideo se empieza a producir eso. ¿Y eso desde cuándo fue? Y noviembre. Y ya había un enlentecimiento mayor todavía en octubre. Y en Maldonado, bueno, todo el año estuvo bajando. Todo el año. Le quiero consultar sobre otros asuntos, nos queda poco tiempo lamentablemente, pero hay algunos temas que no quiero dejar sobre todo de abordar porque la gente realmente está como preocupada. Y sé que no es un asunto estrictamente del Ministerio del Interior, también incluye por ejemplo al Ministerio de Defensa, pero ¿existe el riesgo de que haya un atentado acá en Uruguay? Le digo por estos artefactos que han aparecido casi que como simulando ser bombas en las inmediaciones de la Embajada de Israel. Apareció uno en el Trócoli, en la cancha de Cerro. No, esos aparatos no muestran ninguna tendencia a que suceda eso. No es que no se están probando. No. Yo creo que ahí hay otras cosas que no tienen nada que ver con eso. Si vamos por los aparatos. Ahora, Uruguay no puede descuidar que su atención en este tema. Ha habido en el mundo un incremento muy fuerte. Yo creo que está, digamos,
relacionado con determinados países y determinadas zonas. Yo creo que nosotros no formamos parte de eso, pero uno tiene que tomar medidas de precaución. Quiero pasar al tema de los menores infractores. ¿Es necesario que no se permita la libertad anticipada a los menores reincidentes? Nosotros estamos trabajando un proyecto de ley, pero no es con respecto a los menores, es con respecto a los mayores, que se encadene mejor los antecedentes. Nosotros no vamos por aumento de penas, sí porque haya mayor dificultad para la libertad anticipada de los reincidentes. Y al mismo tiempo entendemos que hay que facilitar las libertades anticipadas de los no reincidentes asociada al uso de tobilleras electrónicas, como en el caso de la violencia doméstica, que ha dado unos resultados excelentes. O sea que la idea es eventualmente que aquellas personas que hayan tenido algún antecedente como menor y vuelvan a reincidir siendo mayores, no se le otorgue la libertad anticipada, y aquellos que sean primarios... No, estamos hablando de mayores. Claro, pero ¿y los antecedentes para cuándo? Los antecedentes son de mayores. Hace 2 meses, en un periodo de tiempo muy cortito, cayeron 42 reincidentes. 35 habían caído por primera vez en el 2015. Lo soltaron en el 2015 y volvieron a caer en el 2015. Mientras eso, y eso se repite. Mientras eso sea así, es difícil bajar los delitos. Entonces, nosotros vamos por eso, vamos por considerar que cuando en cualquier delito se obtiene una cifra muy elevada, se considere delito precedente del lavado de activos, que eso existe en el caso del narcotráfico. ¿Y qué significa? Bueno, el delincuente va por dinero. Si se quita la posibilidad de hacer dinero, se quita el motivo para la delincuencia. Y cuando uno comete un delito considerado precedente del lavado de activos, se le puede pedir a esa persona que justifique cómo adquirió sus bienes. Si eso no sucede, es la justicia la que tiene que demostrar que lo adquirió de forma ilícita. Si cometió delitos precedentes de lavado de activos, él tiene que justificar los bienes que tiene. Y nosotros pensamos que eso es una cosa muy fuerte. Lo estábamos pensando en general para el abigeato, ahora pensamos que hay que ampliar la posibilidad. Ministro, me quedan 30 segundos y le quiero preguntar en torno a este asunto. ¿Hay resistencias a la interna de la fuerza para ciertas medidas que son para profesionalizar el servicio? Estoy hablando por el tema de no utilizar el celular, el lenguaje con los presos. Bueno, hubo un sindicato policial que aprobó la medida. Yo creo que resistencia hubo durante los 5 años pasados. Creo que hoy hay mucho menos. Hoy la policía está mucho más en línea con lo que se quiere y creo que si se quiere ver lo que está pasando, hay una voluntad de trabajo muy fuerte. Se está interrumpiendo rapiñas en el transcurso de la rapiña, hay enfrentamientos con los delincuentes muy fuertes porque se está llegando antes, y yo creo que eso es índice de la voluntad de trabajo que realmente existe. Lo que no quiere decir que no haya gente minoritaria que todavía se resiste. Ministro, le agradecemos su presencia. A cuenta de más, volvemos a conversar seguramente más largo y tendido. Hoy la llegada tarde fue responsabilidad mía, así que quedamos a cuenta de más. Muy bien, en algunas semanas, algunos meses lo recibiremos nuevamente. De esta manera vamos finalizando nuestro noticiero y ya llega Buen Día Uruguay.